Además de insulina, las personas con diabetes hacen uso de otros medicamentos. ¿Qué efecto tiene esto en su día a día y en su glucemia? Bienvenidos a Saludables con Diabetes. En el programa de hoy abordaremos el manejo de medicamentos en personas con diabetes, un tema crucial para el control efectivo de esta condición. El uso adecuado de los medicamentos, incluyendo la insulina y los fármacos orales, es esencial para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los rangos deseados. Hoy exploraremos cómo y cuándo tomar estos medicamentos, la importancia de seguir las indicaciones médicas al pie de la letra y cómo la tecnología actual, la monitorización continua de glucosa, puede facilitar este proceso. Con la ayuda de expertos en endocrinología te vamos a proporcionar información basada en evidencia para que puedas manejar estos medicamentos de manera efectiva y segura. Acompáñanos en este importante episodio para mejorar tu salud y tu calidad de vida con diabetes. En el programa de hoy hablaremos con el doctor Javier Ampudia, con Antonio Lavado, también de su representación como próximo presidente de la Federación Española de Diabetes, y con Leticia Bustos, quien nos traerá el pulso de la calle en su habitual reportaje mensual. ¿Empezamos? Arrancamos este Saludables con Diabetes y tengo el honor de presentarles al presidente de la Sociedad Española de Diabetes, al doctor Javier Ampudia, al que le agradezco una vez más que haya aceptado mi invitación para un proyecto de divulgación, en este caso Saludables con Diabetes. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre contigo, Ángel. Vamos a hablar hoy de gestión de medicamentos y de tratamientos, por decirlo de alguna manera. Entonces, me gustaría saber qué arsenal o qué posibilidades o qué medicamentos tenéis los profesionales sanitarios para tratar, por un lado, la diabetes tipo 1 y por otro, la diabetes tipo 2. Si te parece, empezamos por la tipo 1. ¿Cuál es el planteamiento que tenéis? Bueno, el tratamiento hoy en día para la diabetes tipo 1 es la insulina, y obviamente la insulina se puede administrar de formas diferentes. Podemos utilizar plumas de inyección, que es un poco el tratamiento más frecuente, pero también podemos utilizar lo que se llaman las bombas de insulina, clásicamente, que son los sistemas de infusión subcutánea continua de insulina. Obviamente, nada es posible, no se puede ajustar el tratamiento con la insulina sin un adecuado control metabólico. Entonces, hasta hace unos años, la única posibilidad era pincharse en el dedito, hacer una glucemia capilar, y esa información puntual era la que utilizaba el paciente para ajustar las dosis de insulina. Afortunadamente, en los últimos 10 años ya, tenemos en España monitorización continua de glucosa, y yo creo que esto ha sido la gran revolución. No lo digo yo, lo dicen los pacientes, la gran revolución del tratamiento. Esto sería, en esencia, los fármacos, pero obviamente el tratamiento de la diabetes es mucho más. Estos pacientes necesitan una educación terapéutica adecuada, necesitan ajustar la insulina en función de las raciones de hidratos de carbono que tienen que comer, necesitan tener pautas para poder hacer ejercicio físico. Si son mujeres jóvenes que desean embarazarse, necesitan tener también información sobre cómo preparar ese embarazo y unos cuidados especiales durante el embarazo. Si son niños, por ejemplo, no nos olvidemos de los niños, necesitan también pautas en el colegio. Es decir, que el tema de la diabetes es complejo, pero con esa conjunción de educación terapéutica y ajuste del tratamiento insulínico que lleve el paciente, lógicamente es fantástico, ¿no? Y ahora tenemos además, no puedo olvidarme de los sistemas de infusión automática de insulina, que lógicamente también suponen un paso más en la tecnología aplicada a la diabetes. Esto en diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 el abanico es mucho más amplio, ¿no? Porque también entiendo que la morfología del paciente es muy variada, mucho más variada que en tipo 1. Claro, y a ver, en estos últimos 30 años que yo me dedico al ejercicio de la medicina, en particular, sobre todo en diabetes, pues esto ha cambiado muchísimo. O sea, hace 30 años solamente disponíamos de 2 fármacos orales para tratar los pacientes con diabetes, las sulfonilureas y la metformina. Hoy hay un arsenal terapéutico inmenso. Hay inyectables no insulínicos que han revolucionado el manejo de los pacientes con diabetes y obesidad. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es que sabemos que la diabetes tipo 2 no es una enfermedad uniforme. Existen muchas formas de diabetes tipo 2 distintas. Hay formas de diabetes tipo 2 en individuos más delgados
que llamamos insulinopénicos y que en algún momento van a necesitar tarde o temprano insulina. Hay otros pacientes, digamos, más obesos, que realmente la insulina quizá la puedan necesitar, pero no es el tratamiento de elección, puesto que existen estos inyectables no insulínicos, los agonistas de receptor de GLP-1, que les van fenomenal, y además han aparecido una nueva clase de fármacos impresionantes que son los glucosúricos, que son fármacos que han demostrado junto con los agonistas de GLP-1, digamos, prevención cardiovascular y cardiorrenal, y por lo tanto han revolucionado totalmente este mundo de tratamiento de la diabetes tipo 2. Y después están las personas con diabetes tipo 2 de edad avanzada o mayores, ¿no?, que suponen, digamos, otro campo muy diferente, porque son pacientes con otras necesidades, con objetivos muy distintos, donde muchos de ellos tienen además una función renal disminuida y por lo tanto hay que ajustar el tratamiento. Es decir, que la diabetes tipo 2 es en este momento la gran estrella, ¿no?, donde han aparecido los grandes avances y donde se ha movido mucho. Y evidentemente yo creo que para un médico de atención primaria pues cada vez es más complejo, porque hay tantos abanicos que combinar las terapias adecuadas en el momento adecuado, digamos, se ha convertido en un reto, ¿no? Pero bueno, realmente todo eso junto también, obviamente, con medidas nutricionales. Muchos pacientes son obesos, tienen que aprender a comer correctamente. La implementación del ejercicio físico es fundamental para mantener las pérdidas de peso y tal. Es decir, que de nuevo, también en este grupo de pacientes, las medidas, digamos, higiénico-dietéticas son muy importantes y complementan, lógicamente, el tratamiento farmacológico. Y en este grupo de pacientes, que es el más numeroso de pacientes con diabetes tipo 2, también la tecnología en los últimos dos o tres años, ¿no? No tanto como en diabetes tipo 1. Claro, como he dicho, muchos pacientes con diabetes tipo 2, a lo largo de los años sabemos que la función de la célula beta, es decir, la célula beta es la que produce la insulina, la función de la célula beta disminuye con el tiempo. Entonces, muchos de esos pacientes se estima que aproximadamente 3 de cada 10 a lo largo de los años pueden necesitar insulina. Obviamente, si la pauta de insulina que necesitan es una pauta similar o compleja, similar a los pacientes con diabetes tipo 1, pues estos pacientes se van a beneficiar también de sistemas de monitorización continua de glucosa. Y esto es la gran revolución en la que estamos en este momento inmersos. Hay comunidades que ya lo han implementado en su totalidad, por ejemplo, como Murcia o como Andalucía. Hay otras comunidades que lo están implementando en estos momentos, hay otras que piensan implementarlo en el futuro, pero yo creo que va a ser el gran reto de estos meses. Evidentemente, nuestra aspiración es que no solamente los pacientes que llevan múltiples dosis de insulina se puedan beneficiar de estos dispositivos que facilitan mucho la vida de los pacientes, sino que incluso aquellos que llevan insulina basal, como está ocurriendo ya en otros países, por ejemplo en Reino Unido, pues se puedan beneficiar también de este tipo de monitorización continua de glucosa. Porque, Javier, desde un punto de vista más emocional, ¿no? Pero ¿cómo impacta en el paciente el tener que pincharse? Estoy pensando sobre todo en el paciente con diabetes tipo 2, ¿no? ¿Cuál es el impacto emocional que tiene eso? Bien, sabes, la insulina, sobre todo, imagino que me preguntas por la insulina. La insulina, sin duda, supone un gran impacto para el paciente con diabetes tipo 2. Es decir, sobre todo a nivel emocional, como tú dices, muchos pacientes asocian el uso de la insulina pues, a una peor evolución de la diabetes porque conocen a aquel vecino familiar que se pinchaba insulina y estaba en diálisis o había tenido una amputación de un dedo. Entonces, existe un concepto equivocado de que la insulina realmente se asocia a ese tipo de patología. No es así. O sea, la insulina es un medicamento, es un fármaco extraordinario cuando se utiliza correctamente en el momento correcto. Entonces, yo creo que esto es algo que los médicos tenemos y todos los profesionales sanitarios que nos dedicamos a eso tenemos que transmitir a nuestros pacientes. Es decir, vamos a ver, la insulina no te va a hacer ningún daño cuando realmente lo necesitas. Un paciente, por ejemplo, que tiene una función renal disminuida, son muy pocas las opciones terapéuticas que tenemos y ahí la insulina juega un papel súper relevante. Un paciente, como decía, de muchos años de evolución, que tiene a lo mejor incluso autoanticuerpos positivos, lo que llamamos la diabetes tipolada, pues son pacientes que necesitan un tratamiento insulínico similar al de la diabetes tipo 1. Entonces, la insulina puede ser muy útil en estos pacientes. Ahora bien, cuando a un paciente le planteas iniciar un tratamiento con insulina, pues, y le dices, bueno, es que te tienes que inyectar la insulina una vez al día, que no es mucho, pero siguen habiendo unas ciertas barreras. Entonces, yo creo que las insulinas semanales que están ahí, las insulinas basales semanales que están ahí, muy pronto van a estar en España. De hecho, ya están en Canadá y en algún otro país nórdico. Y yo creo que en los próximos meses las tendremos en España. Creo que van a revolucionar un poco
este punto y van a hacer la insulina, si no más atractiva, al menos va a reducir las barreras que algunos pacientes tienen al inicio de la insulinización, y yo creo que va a ser un arma terapéutica muy interesante. ¿Va a mejorar eso la adherencia al tratamiento, sin duda? Sí, la verdad es que si digamos, trasladamos a la insulina lo que sabemos de otros fármacos, por ejemplo, los agonistas de GLP-1, lo que pasó cuando de un fármaco de administración diaria pasamos a un fármaco de administración semanal, realmente los estudios demuestran que efectivamente se incrementa muchísimo la adherencia, con lo cual esto se va a traducir en un mejor control glucémico, en una mejor satisfacción por parte de los pacientes con el tratamiento, al final en mejor control glucémico y prevención de complicaciones crónicas. Estamos hablando con el doctor Javier Ampudia sobre el manejo de medicamentos, en este caso concreto, sobre todo de la insulina, que es el medicamento más utilizado en las personas con diabetes. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos hablando con el doctor. Tomar tus medicamentos según las instrucciones es vital para el autocuidado en diabetes. Aquí van algunos consejos rápidos. 1. Sigue las indicaciones. Toma tus medicamentos a la misma hora todos los días, según lo prescrito por tu médico. 2. No omitas dosis. Si olvidas una dosis, consulta a tu médico o farmacéutico sobre qué hacer. 3. Usa recordatorios. Utiliza alarmas o aplicaciones para no olvidar tus medicamentos. 4. Consulta a tu médico. Habla con tu médico si experimentas efectos secundarios o tienes preguntas sobre tu medicación. 5. No te automediques. Nunca ajustes la dosis sin la aprobación de tu médico. Tomar tus medicamentos correctamente ayuda a mantener tu diabetes bajo control y a mejorar tu salud. Cuida de ti. Seguimos hablando con el doctor Javier Ampudia. Javier, antes hablábamos de la adherencia al tratamiento. ¿Por qué es importante que los pacientes, los que nos están escuchando o los que nos puedan escuchar, sigan vuestras prescripciones médicas? Es decir, lo que vosotros decís que se cumpla. A ver, a mí me gustaría quizá darle la vuelta a esa pregunta. Adelante. Es decir, yo creo que lo que es fundamental y los pacientes, las personas con diabetes que vienen a mi consulta pueden dar fe de que es así. O sea, yo intento establecer una conversación con los pacientes acerca de su enfermedad, pero no con la intención de ser punitivos, sino que entiendan el porqué de un tratamiento, el por qué es importante que lo lleven, qué pasa, por ejemplo, cuando no se administra la insulina, que esto ocurre con cierta frecuencia en los jóvenes, y entonces lo ves en las gráficas. Entonces, yo creo que se aprende con el ejemplo y evidentemente un paciente que realmente conoce exactamente el porqué de un tratamiento, el porqué debe hacer las cosas de una manera, es un paciente que va a ser adherente, que si alguien le plantea que deje algo de lo que está haciendo, tendrá dudas y dirá, antes quiero preguntar con mi doctor porque me contó la cosa de otra manera. Entonces, yo creo que si el paciente entiende el porqué de los tratamientos y el porqué de las pautas terapéuticas, pues de esa manera se consiguen los objetivos terapéuticos, gana el paciente, ganamos nosotros, porque la satisfacción, ver a nuestros pacientes bien durante años, pues es una gran satisfacción para nosotros, y yo creo que ese es el camino a seguir, ¿no? en este tiempo. Más que decir, no, obligatoriamente no funciona, con los adolescentes menos, o sea, te los tienes que ganar, no funciona eso. A veces vienen con los padres y después de estar en la consulta 2 o 3 visitas, cuando ya tienen una cierta edad, le digo, mira, mejor que no vengáis, que venga el chico porque yo me entiendo mejor con él. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hablabas de dosis olvidadas, lo has mencionado, ¿no? Que posiblemente sea uno de los grandes dramas que hay ahora mismo, porque hay cifras de abandono de dosis y además estáis estudiando también esta cuestión. Sí, a ver, esto es un tema que realmente hasta muy recientemente lo sospechábamos, pero no teníamos la constancia de que esto era así. Y esto es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia. Y lo sabemos desde que tenemos dispositivos plumas conectadas. Las plumas conectadas, para los que la gente no sepan de lo que se trata, es una pluma de insulina que tiene la capacidad de guardar, digamos, el momento y la dosis administrada y transferirla a un dispositivo que puede ser un móvil donde hay una aplicación de monitorización continua de glucosa, y cuando el paciente, o sea, cuando el médico durante la consulta habla con el paciente acerca de cómo está su control metabólico, pues puede objetivar no solamente el perfil de la glucosa, sino muy importante la insulina que se ha administrado y cuándo se la ha administrado. Entonces,
En un estudio recientemente que hemos presentado esta misma semana en Orlando, en el Congreso, en el American Diabetes Congress, hemos analizado, digamos, aproximadamente 25.000 pacientes de todo el mundo, 21 países, sobre todo de 4, España, Reino Unido, Francia y Suecia, y se ha visto que el olvido de dosis ocurre aproximadamente en un 44% de los pacientes. 44% de los pacientes. Y existe una relación directa entre las dosis olvidadas, el número de dosis olvidadas y el control glucémico. Por lo tanto, estos dispositivos para nosotros son de extraordinaria ayuda porque nos permite, digamos, un poco entablar esa conversación que decía con el paciente y decir, mira, ¿ves? Aquí no te has puesto la insulina o te la has puesto a destiempo, tienes una excursión glucémica después de la comida excesiva y como la insulina te la has puesto a destiempo, el efecto ocurre cuando no debe, es decir, después de la comida, antes de la siguiente tiene una hipoglucemia, porque realmente la insulina no ha hecho el efecto cuando debía, sino que lo ha hecho después cuando ya las glucemias están un poco en descenso. Y esto solamente lo hemos podido saber gracias a este tipo de sistemas. Javier, con toda esta tecnología que tenéis al alcance de los profesionales sanitarios, con todo el apoyo de los tratamientos, oímos hoy mucho como sociedad que la personalización de la medicina es el presente, ya no te diría el futuro. En el caso de la diabetes, ¿se puede acabar personalizando? Porque hemos escuchado muchas veces que las personas con diabetes no son todas iguales, que no se puede estandarizar. ¿Para vosotros esta situación ahora es esperanzadora? A ver, yo creo que estamos todavía lejos de tener un diagnóstico genético preciso de decir, bueno, este paciente necesita este tratamiento y no otro. Creo que no estamos todavía en ese punto, si bien es verdad que durante el ejercicio de la medicina hemos aprendido, por ejemplo, que los individuos más delgados, que no son obesos, probablemente son más deficientes a la insulina, entonces cualquier tratamiento que mejore, me refiero al tipo 2, cualquier tratamiento que mejore, digamos, la eficacia de la secreción de insulina va a ser mejor que otros tratamientos que estén centrados, por ejemplo, en disminuir la resistencia a la insulina, mientras que en aquellos pacientes que son obesos ocurre lo contrario. Por lo tanto, de alguna manera sí que personalizamos un poco el tipo de terapias y combinamos tratamientos con efectos complementarios para conseguir, digamos, nuestro objetivo. Pero sí que es cierto que en todo el ámbito de la medicina, y la diabetes no es una excepción al ser una enfermedad crónica, es muy importante conocer las necesidades del paciente, qué vida lleva el paciente. ¿Es deportista? ¿No es deportista? ¿Tiene una vida sedentaria o es activa? ¿Es una persona que tiene más riesgo de hipoglucemias o no? ¿Es una persona que digamos, tiene mucha irregularidad en sus horarios de comidas y come de forma desordenada? Es decir, si no eres capaz... Antes de plantear cambios de tratamiento, intento sumergirme, digamos, en la persona. ¿Qué hace esa persona que tengo delante? Entonces, conociendo lo que hace la persona, puedo personalizar las recomendaciones que le doy del tratamiento. Y es lo que intento hacer siempre en la práctica clínica, si bien es verdad que tu pregunta iba más dirigida hacia esa identificación genética de determinados tipos de pacientes. Yo creo que esto se va a conseguir en el futuro, pero hoy en día es todavía, digamos, un proyecto, pero que esto avanza con mucha rapidez. Javier, por terminar, ¿el futuro de la diabetes es esperanzador? Sí, yo creo que por supuesto que sí. Creo que los pacientes con diabetes viven más años y viven mejor que hace no demasiado tiempo. Tenemos fármacos que reducen claramente las complicaciones cardiovasculares, las complicaciones crónicas. Somos conscientes de la intensificación del tratamiento precoz, por lo tanto, tenemos herramientas para optimizar el tratamiento insulínico. Ya lo hemos dicho, la monitorización continua de glucosa ha revolucionado el tratamiento con la terapia con insulina. Y si ahora me preguntas, pues ahora ha aparecido, digamos, nuevos fármacos que están en un nicho que está empezando, pero que sin lugar a dudas va a explotar, que es la prevención de la diabetes tipo 1. Creo que estamos en un momento de muchos cambios, hay muchos estudios en marcha. Sabemos que la diabetes tipo 1 hay una fase previa, preclínica, donde esos pacientes de riesgo se pueden identificar y debemos identificarlos. Y yo estoy seguro que en un futuro próximo tendremos fármacos que permitan interferir con esa respuesta inmune patológica que destruye las células betas y de esa manera prevenir o al menos retrasar suficientemente el desarrollo de la diabetes tipo 1. Y yo creo que esto va a ser el gran reto de los próximos 5 o 10 años. Y aquí lo contaremos, ojalá lo podamos seguir contando. Javier, doctor Javier Ampudia, presidente de la Sociedad Española de Diabetes. Querido Javier,
Gracias una vez más por estar con nosotros en Saludables con Diabetes. Gracias a vosotros y sobre todo pues, de dar esta oportunidad de comentar estos aspectos tan importantes de una forma sencilla para todo el público. Te lo agradezco. Y a todos ustedes les agradezco que sigan ahí y les invito a que permanezcan atentos porque nos vamos hasta la cocina de Elisa Escorihuela, que en esta ocasión, este mes, nos ha preparado una receta y un truco. Hola saludables, buenas Ángel, espero que estéis bien y hoy vengo con una receta que yo creo que os va a encantar porque ¿a quién le amarga un dulce? Pues hoy de eso vamos a hablar. Vamos a hacer una tarta de chocolate, súper fácil de hacer con 2 ingredientes principales que puedes encontrar muy fácilmente y que encima es súper sana porque la vamos a hacer con calabaza, que es rica en betacarotenos, y la vamos a hacer con chocolate sin azúcar. Por lo tanto, son 2 ingredientes que, vamos, sanísimos y que encima encantan a todo el mundo. Así que no te lo pierdas porque esta receta no necesita ni horno, súper fácil. Para la receta necesitamos calabaza hecha al vapor, chocolate sin azúcar, si es del 72%, para arriba mucho mejor, y esencia de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate a golpecitos de 30 segundos en el microondas. Mientras, mira cómo ha quedado la calabaza, hecha al vapor, blandita pero no demasiado húmeda. Ahora mezclamos bien el chocolate hasta que lo tengamos con una textura líquida. Y pasamos la calabaza al vaso de la batidora, un poquito de esencia de vainilla, aquí podrías poner el edulcorante si lo prefieres más dulce, y ya ponemos nuestro chocolate. Cerramos bien nuestra batidora de confianza y vamos a darle un poquito de rock and roll. Cuando lo tengamos todo bien uniforme, vamos a llevar a la nevera por aproximadamente unas 4 o 5 horitas, que será cuando se haga la magia. Ahora ya solo nos queda desmoldar. Vamos a coger un cuchillo, pero mirar que solidifica. Se queda estupenda, fresquita, con la calabaza que ya hemos dicho que es súper ligera, un montón de fibra, el chocolate con todos sus polifenoles, sin nada de azúcar, por tanto muy muy saludable como vosotras. Y ahora vamos a cortar un trocito y a disfrutar de esta tarta que está tan rica. Podríamos añadirle unos frutos secos por encima, un poquito de crema de cacahuete y ya está lista, así que voy a disfrutarla. Pues ya sabes, se puede comer súper divertido, se puede tomar un dulce y que sea saludable. Te espero en la próxima receta y yo me voy a disfrutar de esta maravillosa tarta. ¡Nos vemos! Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio Dando Voz a la Diabetes. ¿Realmente sabe la sociedad qué es la diabetes? Y de lo que conocen, ¿cuánto es mito y cuánto es verdad? ¿No podemos comer azúcar? ¿Tampoco podemos hacer ejercicio? ¿Podemos comer de todo? Escuchen la auténtica realidad. No puedes comer azúcar. O, tienes diabetes, no puedes hacer deporte. Ni siquiera la gente sabe qué son los hidratos. Claro, claro. O sea, y cuando se lo cuentas dicen, pero que esto también influye en la pero glucosa. que la paella son hidratos. Claro. Que la pasta también. Claro. Entonces no puedes comer de nada. Claro. Y a día de hoy la sociedad no tiene ni idea de qué es la diabetes y qué supone. No hagas deporte. O sea, Uno de los mitos, número 1 de la diabetes. Recién debutada, a mí me entró, o sea, casi me da un paro cardíaco. Digo, ¿perdona? Para que tú te hagas una idea, y te lo pueden decir mis padres, el día que a mí me dieron el alta en el hospital, yo esta tarde me fui a dar un paseo. He hecho en falta, sinceramente, el conocimiento sin tener a nadie del entorno. Antes de debutar, nunca había oído esta enfermedad. Y en el cole, de hecho, yo he llegado a dar charlas. ¿Ah, sí? Para poder explicarles lo que era la diabetes. Está genial. Sí, porque yo pues me interesa que la gente sepa la enfermedad que padece mucha gente y que no sabe casi nadie. Yo pensé que esto era como la Fórmula 1. Me ponían 500 de azúcar y digo, si me pongo en 1000 igual gano la carrera, ¿no? Te ven, de repente estás bajo, estás comiendo algo y dices,
¿qué te pasa? Que estoy bajo. Pues pínchate insulina. Digo, a ver, calla. No, Claro. Que es al revés. Cuando yo le hablaba a personas mayores, no, es que tengo azúcar del embarazo, eso se quita, es una vez que dejas luz, se quita y ya no la vuelves a tener. No puedes comer esto, esa frase la tengo muy metida porque me lo han dicho muchas veces. Entonces, como, no me digas, no puedes comer eso, dime si necesitas esto. Podemos comer de todo y podemos utilizar cualquier herramienta nutricional. Quiero decir, si yo me siento más cómodo entre semana haciendo una alimentación pues más bajita en carbohidratos, oye, pues estoy más controlado, me pincho menos unidades de insulina, pues mientras todo esté en equilibrio no hay ningún problema. Y que se puede tomar azúcar, por favor. Que es que la gente todo el día, no puedes tomar azúcar, se puede tomar azúcar con un control. Aunque la mayoría de los pacientes nos cuentan que su entorno desconoce completamente lo que implica vivir con diabetes, en otras regiones de España, como en Asturias por ejemplo, tienen la suerte de contar con profesores y cocineros en los colegios que no conocen la enfermedad, pero que se ponen manos a la obra y hacen todo lo posible por estudiarla, por entenderla y por brindar el máximo apoyo posible a los pacientes con diabetes. Ya no es solo tener la cajita con la glucosa allí, ¿no? Es saber actuar. Es poder enviarle un WhatsApp a la profesora, poder llamar, hablamos con el catering que lo lleva, le explicamos la situación y más que adaptarle el menú, porque al final ella come lo mismo que sus compañeros, hacer el contaje de raciones y te ayuda también a ir sanando poco a poco el hecho de decir, jolín, pues tengo una red de apoyo súper buena a mi alrededor y voy poquito a poquito pues estando yo bien para que mi niña esté bien también. Que te emocionas. Sí. Soy yo muy de lágrima fácil. La diabetes tipo 2 es causada por comer demasiados dulces. Es falso mito. El consumo excesivo de azúcar puede contribuir al desarrollo de la diabetes tipo 2, pero la enfermedad es multifactorial e involucra diversos factores genéticos y de estilo de vida. Es vital desmitificar esta creencia y promover una comprensión más amplia de sus causas. Di no a los bulos en diabetes. Hace tiempo que venimos escuchando que la atención de una persona con diabetes tiene que ser multifactorial, es decir, que tienen que haber profesionales que sepan de la endocrinología, de la alimentación, del deporte y también de la incorporación del psicólogo, evidentemente, a ese equipo multidisciplinar que debe tratar a una persona con diabetes. Bueno, nosotros hacemos este pequeño homenaje al mundo de la psicología siempre, todos estos meses, de la mano de María Alonso, que es una persona que tiene diabetes tipo 1, pero que además es psicóloga, que es lo más importante, y que acompaña a muchas personas con diabetes. María, bienvenida. Bien hallada, Ángel. Un placer estar otro mes más aquí. Fantástico. Para responder las preguntas, las dudas que nos estáis haciendo llegar a través de este correo electrónico que veis ahora sobreimpresionado en pantalla y que, bueno, pues nosotros evidentemente de todo lo que nos mandáis cribamos y ponemos lo que nos parece más identificante y se lo compartimos a María para que María os dé una respuesta clara. Vamos a escuchar la petición que nos mandó hace unas semanas Lucía. Soy Lucía y mi endocrino lleva tiempo diciéndome que lo mejor para mi diabetes sería ponerme una bomba de insulina, pero me da vergüenza pensar que en verano si me pongo el bikini se va a ver o que no podré llevar un top sin ir enseñando los cables. ¿Qué puedo hacer, María? María, la pregunta es delicada, es complicada. Vivimos en la sociedad de la imagen y esto es importante, pero entiendo que habrá que buscar un equilibrio. Te escuchamos con atención. Totalmente. Bueno, lo primero mandarle a Lucía un abrazo inmenso y a todas aquellas personas que se identifiquen con ello. De hecho, bueno, como ya me siento como en casa en este espacio, voy a contar algo precisamente porque creo que también el poder de los testimonios es importante. Yo misma me pusieron la bomba con 12 años y hasta los 14 decidí junto con mis padres y mi equipo médico el que yo me la pudiera quitar en los veranos precisamente por esto, porque necesitaba ese tiempo para acostumbrarme a la bomba y en verano para mí era importante sentirme sin esos cables, al menos al principio, ¿no? Y siento que eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo a luego poder integrarla y bueno, desde los 14 hasta ahora, pues nada, me la quito para lo mínimo y ya está, ¿no? Entonces, primero de todo le diría a Lucía que es importante respetar nuestros tiempos, pero también es importante comprendernos y saber mirarnos, ¿no? Y como decías tú, Ángel, estamos en la época de la imagen, de la perfección, ¿no? Y aunque no debería eso serlo nunca un impedimento para llevar nuestro tratamiento, porque al final es algo que nos salva la vida,
pero que desgraciadamente, pues eso, ¿no? En esa idea de perfección, en muchas ocasiones no entra esa bomba, ¿no? Así que primero de todo, pues como digo, ¿no? Espero que mi testimonio le llegue a todas esas personas en forma de un abrazo inmenso, pero que también un poco también podamos sacar de ahí ese primer tip, ¿no? Que sería respetar esos tiempos y que si esta persona necesita durante un tiempo, bueno, pues llevarla en determinados momentos o poder quitársela, pues que seguro que siempre va a poder consultar con su equipo médico, ¿no? Que entendemos que a lo mejor no es lo ideal, pero también es importante tener en cuenta que un tratamiento puede ser lo mejor a nivel médico, pero no siempre a nivel de salud mental, ¿no? Así que como un poquito de tips, si me lo permite Lucía, le diría que empiece por, cuando le ponga la bomba, ¿no? Por probar esa bomba en casa. Quiero decir, que se ponga ese bikini favorito, ese outfit playero tan maravilloso y que empiece por probar en casa con la bomba, ¿no? Pues para ver dónde se la pondría, para ver a lo mejor si necesita algún accesorio, pero sobre todo para que su cerebro pueda hacer un proceso muy importante y es el de reestructurar su imagen corporal. Al final también muchas veces ese sentimiento de vergüenza viene porque nos estamos comparando con nuestro yo ideal, ¿no? Y obviamente en nuestro yo ideal pues seguramente no entraría esa bomba, así que es importante para que nuestro cerebro pueda, bueno, pues reconstruir un poquito ese puzzle al que llamamos imagen corporal, pues que nos podamos ir exponiendo a vernos en el espejo con todos esos cachivaches diabetiles, ¿no? Y algo muy, bueno, que puede ser de un entorno muy seguro es hacerlo en nuestra propia casa, ¿no? Y también le recomendaría que una vez que se sienta preparada, pues que pueda empezar también a exponerse fuera de casa, por ejemplo, yendo a la piscina o pues yendo a la playa o a cualquier espacio que implique exponer su cuerpo con aquellas personas con las que se sienta más segura, ¿no? Pues algún familiar, una pareja, unos amigos, un compañero, una compañera, para que de alguna forma volvamos a lo mismo, ¿no? Poder ir enfrentándose un poco a esos miedos que todos tenemos del me van a decir, me van a comentar, ¿no? Que en muchas ocasiones no lo es y que también, si me permite un consejo a todo el mundo que nos esté escuchando, si alguien nos hace algún comentario negativo hacia que se nos vea la bomba o hacia esos cables, pues igual no se merece estar en nuestra vida, ¿no? Yo creo. Qué No sé bueno. qué opinas tú, Ángel. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, nosotros tenemos la última palabra, ¿no? En ese sentido, o sea que... Totalmente. María, muchísimas gracias por esa sabiduría y esos consejos que estás compartiendo con nosotros mes a mes. Te espero el que viene. Un beso. Muchísimas gracias a todos, un besazo enorme para todos. Gracias, María. Hacemos una pequeñita pausa y continuamos con Saludables con Diabetes. Continuamos en este Saludables con Diabetes que estamos dedicando hoy al manejo de los medicamentos y tenemos el gusto de recibir en el plató a Antonio Lavado, presidente de la Federación Española de Diabetes, de FEDE. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en Saludables con Diabetes. A vosotros por invitarme. Antes de hablar de la parte institucional, me gustaría que nuestros espectadores conocieran tu parte más personal. Es decir, tú eres una persona con diabetes tipo 2. Sí. ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue el diagnóstico? Pues mira, desde los años 80-81. Debuté con 21 años haciéndome otra cosa. Me estaban mirando para otra cosa y descubrieron que tenía diabetes. En aquellos tiempos yo hacía mucho ejercicio, tenía un trabajo además que era de mucho esfuerzo diario. Y me dijeron que ni pastillita, lo que está pasando, lo general que está pasando con todo el tipo 2. Esto no es nada, esto mientras sigas así. Y el ser humano, ya sabes tú cómo somos, que nos quedamos con la parte que nos gusta, la que no nos gusta, la dejamos al lado y la olvidamos. Así estuve hasta los 35 años aproximadamente, de 21 hasta los 35, que aguanté bastante, pero el trabajo me cambió la vida y todo hizo que cambiara. Tuve que dejar el ejercicio, me apunté a un gimnasio, pero luego digo, voy a dejar de pagar el gimnasio porque ya hace años que no voy. Y todo eso hizo que mi cuerpo cambiara, engordé, me puse unos kilillos de más y apareció la diabetes, que yo no le quería hacer caso, no le quise hacer caso nunca. Tenía un negocio que en cierta manera tenía un cierto éxito y eso me llenaba tanto que no quería hacer otra cosa nada más que eso. Hasta que la diabetes dijo, ahora te vas a parar y te vas a parar bien. Y como dice la palabra, tuve una muerte súbita provocada por la diabetes. Suerte que estaba en un hospital cuando me dio. Me sacaron de la muerte súbita en 3 minutos, con varios planchazos, y me tuvieron que operar, triple bypass, todas las arterias coronarias
mal, fatal. Y desde entonces para acá, pues cuidando la diabetes y cuidándome un poquito todo lo que no había hecho antes. Un susto terrible. Terrible, terrible. Porque todo lo que no hice con el debut, porque a mí el debut no me preocupó, la preocupación me vino después cuando viene la patología asociada. Ese ha sido mi debut de verdad. Cuando me lo empiezo a pensar, entro en una ligera depresión que salgo a través de las asociaciones. Me apunto a una asociación y empiezo yo era una persona que me movía mucho, me quitaron del poder trabajar, me dijeron que no podía trabajar. Y entonces, pues eso pues hizo que todo se me viniera abajo, el mundo se me viniera abajo y bueno, pues gracias a la asociación, de que empiezas a moverte, empiezas para un lado para otro y salí de aquello, pues gracias a la asociación. Al mundo asociativo. Al mundo asociativo. Es una cosa que yo no había conocido nunca. Yo, bueno, cuando joven tienes idea, oye, pues me iría a tal sitio a cuidar, pero cuando te vas haciendo mayor, te haces la familia, los hijos, la casa, la tal, y eso se te olvida y tal. Y no tienes el darte a otros. Eso no, yo no lo conocía. Y cuando empecé, pues la verdad es que mi vida cambió, pero muchísimo. No te puedes imaginar, Ángel, el cambio tan grande, la satisfacción de esa madre que tiene al niño con diabetes y te viene y te da las gracias y que te da 2 besos. ¿Por qué? Porque le has ayudado en alguna cosa que no tiene importancia, porque verdaderamente le tocaba. Pero bueno, pues ya sabes tú lo que pasa con la administración, pues que pone todas las pegas habidas y por haber para que... Y entonces la asociación pues tiene que intervenir. Y en eso es lo que estoy basando mi vida, porque verdaderamente es a lo que me dedico con pasión. Le echo más horas que cuando tenía el negocio, porque yo no tengo horas. Tú me puedes llamar a las 10:30 de la noche, que yo estoy con el teléfono abierto para hablar de diabetes, ¿eh? Entonces, pues... ¿Cuántos años en el mundo asociativo? Llevo ya 14 años, va a ser, en el mundo asociativo. Primero en tu región, ¿no? Primero en una asociación local. Que fue la que... A mí me llegó una amiga de la infancia y me dijo, ¿Tú no tienes diabetes? Digo, pues desgraciadamente sí. ¿Por qué no te vienes a la asociación? Que se nos ha ido la junta directiva y tal. Y, bueno, pues venga, vamos. Y ahí caí. Hasta llegar a la actualidad. Hasta llegar a la actualidad, sí. Como presidente de la Federación Española de Diabetes. Permíteme que te pregunte por esto, Antonio. ¿Cuál es tu objetivo en estos próximos años que tienes por delante como presidente? Bueno, yo quiero... ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué te gustaría conseguir? A ver, en FEDE hay que conseguir muchas cosas, hay que cambiar muchas cosas, porque ha habido unos años que ha estado un poco... A ver, no quiero, porque es que todo el mundo cuando se mete en el mundo asociativo está poniendo su tiempo, sus ideas y tal, pero sí es verdad que a la federación ahora tenemos a Juanfran, que le ha dado un empujón grande. Yo estoy con él desde el inicio, porque yo he estado de secretario con la FEDE, o sea, he sido su secretario hasta ahora. Entonces, pues bueno, le hemos estado dando un empujoncito a darle un cambio, a abrirnos, porque años atrás, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Si tú lo sabes mejor que nadie, que ha sido hermética, cerrada, y nada más que se veían las cosas que, bueno, porque ciertas personas querían ver y no lo que el colectivo necesita. Y a mí me gustaría abrirlo pues a todo el colectivo. A todo el colectivo, o sea, esa es la primera cosa, abrirlo al colectivo, trabajar por la gente con diabetes y por mejorarle la calidad de vida, que para eso estamos, yo creo que no estamos para otra cosa. O sea, si no es así de esa manera, me marcharé porque no me cabe otra cosa. Comparto tu visión y te animo a eso y, bueno, apoyado siempre que lo necesites por mi parte, Antonio. Responda. Pero que a ver si podemos hacer que la diabetes no sea traumática. A ver si podemos evitarlo de alguna manera, no acabar como se acaba siempre, con el cetoacidosis, y que acabas en el hospital y tal, que
bueno, pues a ver si durante ese tiempo que la vamos retrasando y que esa persona sabe que tiene diabetes tipo 1, pues podemos educarlos en diabetes, que es una de las faltas más grandes que tenemos ahora mismo en nuestro país. Bueno, no sé si fuera, porque fuera también me llegan mensajes parecidos, de que la educación está un poco así de aquella manera. Y entonces, pues bueno, pues es lo que pretendemos. Es una plataforma que monta Fede y la hacemos abierta para que todo aquel que se quiera añadir se pueda añadir. Ya hay sociedades científicas que se han posicionado a favor y ya quieren participar con nosotros, como por ejemplo la SED, ya ha participado, ha dicho que sí, que quieren entrar, y entonces, pues bueno, ahí vamos a montar un consejo, digamos, un consejo asesor de cómo va a ir la plataforma, con varios portavoces, y que vamos a ir haciendo cositas para que nuestra administración, pues, a ver si lo oye y nos pueden hacer algo de eso. Y no se olvide de la cantidad de personas con diabetes que hay en este país, ¿no? Estamos hablando de recordarlo una vez más, casi 6 millones de personas. Eso para el tipo 1, ¿eh? Para el tipo 2 es otro... Hay una misión también importante. Tenemos una batalla, ¿eh? Hay una batalla hace mucho tiempo, porque estamos en una sociedad que yo no llego a entender. Bueno, pero a mí me pasó. O sea, lo llego a entender en la manera que a mí también me pasó. Tú necesitas de hacerle un cambio de aceite al coche y vas y lo llevas. Y no vayas una semana. Cuando te toca lo llevas. Sin embargo, te tienes que hacer una analítica tú y no vas. No vas. Y yo que hago capilares en la calle y tal, porque me gusta tratar con la gente, y te das cuenta que la gente no se quiere hacer pruebas. Y cuando le preguntas, ¿pero qué es que te da miedo el pinchazo si eso no duele? Y dicen, no, lo que me duele es el resultado. Prefieres los cambios que tengo que hacer luego, ¿no? Claro. Sí, los cambios que tengo que hacer luego, eso es lo que me preocupa. Claro. Bueno. Falta un poco de cultura, de prevención. Exactamente. ¿no? Entonces ahí es una batalla que tenemos grande, que estamos en un debate interno a ver cómo lo podemos sacar, porque eso ya sabes tú que es muy, muy complicado, que después la administración tampoco ayuda. La industria alimentaria tampoco hace nada por la labor. Y todo eso le tenemos que ir dando, poco a poco le tenemos que ir dando la vuelta para que la gente se conciencie de que tiene que haber una vida saludable. Ten en cuenta, por ejemplo, mira, en Extremadura, que conozco datos, porque yo vengo de Extremadura, de la Federación Extremeña, ya tenemos más de 40 niños en los colegios extremeños con diabetes tipo 2. Y es por la mala alimentación y por el sedentarismo, o sea, no hay otra cosa. O sea, que la diabetes tipo 2, que era la diabetes de la edad adulta, que siempre se le ha llamado la diabetes de adultos, pues está avanzando hacia niños, y eso es preocupante. Y no entiendo cómo pues, nuestras autoridades no se lo miran, porque el gasto que hay en diabetes es inmenso, inmenso, es muy importante. Antonio, ha sido un placer tenerte esta tarde en Saludables con Diabetes. Gracias por hacer el esfuerzo de venir, que me consta que también ha sido hoy un esfuerzo Lo que importante. necesites, ya sabes, aquí me tienes. Y mucha suerte en los próximos años con ese trabajo y esa labor. Muy bien. Un placer. Y a todos ustedes les pido que hagamos una pequeña pausa y cerramos el programa hablando con Roberto Bonilla sobre el ejercicio físico, el deporte y la diabetes. Llega el tiempo en Saludables con Diabetes para la evidencia científica del ejercicio físico, para que ustedes no tengan ninguna excusa y se queden sentados en casa. Nos acompaña, como siempre, Roberto Bonilla, que es el fundador del proyecto MEDEX, al que le agradezco que esté un mes más con nosotros. Gracias a ti, Ángel. ¿Qué estudio nos traéis hoy? ¿Qué evidencia nos traéis hoy? Nos traemos un estudio que nos demuestra que tanto un tipo de ejercicio, que es el llamado de resistencia, como el de fuerza, ambos son beneficiosos para el tratamiento de la diabetes y la bajada de esas posibles glucemias. De hecho, ambos lo consiguen de maneras un poquito diferentes, son los mecanismos, pero ambos son beneficiosos. Es un metaanálisis, ¿no? Es un estudio de hecho... Metaanálisis son los análisis más completos porque unen diferentes análisis y sacan conclusiones comunes de ambos. Y la conclusión, repítenosla para que nos quede pues claro, que es... todos los tipos de ejercicio que podamos hacer, todo el tipo de movimiento que estemos haciendo, sea más cardiovascular, sea más salir a correr, bicicleta, nadar, o sea el de fuerza, el clásico entrenamiento de musculación, de flexiones, sentadillas, todo beneficia al cuerpo.
Si usted es una persona con diabetes, no dude en moverse, muévase, por favor, muévase. Y uno de los movimientos que hoy nos vas a traer, o un ejercicio, una parte teórica que es la que tenemos hoy, es una plancha, ¿no? Así es, porque trabajamos toda la musculatura abdominal, tanto externa como interna, sobre todo además esa famosa faja que nos va a cubrir, nos va a evitar lesiones a posteriori a nivel lumbar, incluso de toda la cadena posterior paravertebrales, etc. El trabajo es bastante simple desde fuera, pero tiene más peculiaridades de las que parece a simple vista, ¿de acuerdo? La idea, por ejemplo, es que empecemos desde esta posición, desde el suelo, empezamos desde rodillas para cuidar bien la posición y el impacto con el suelo. Desde aquí hay diferentes opciones, dependerá de la fuerza que cada uno tenga en esta zona. El más clásico podríamos hablar de una posición, codos delante, espalda completamente recta y lo hemos hablado en alguna ocasión, Ángel, la sensación como de toser. Desde ahí nos vamos a quedar esa musculatura que hemos notado a nivel interno, esa faja abdominal, oblicuo, transverso. Desde ahí tenemos, esta sería la primera opción, la más clásica. Si vemos que nos cuesta mucho, yo siempre recomiendo hacer la longitud del ejercicio un poquito más corta, desde las rodillas podríamos trabajar en esta posición. Importantísimo, no hacemos apnea, que siempre recuerdo, no dejamos de respirar, respiramos tranquilo. Y muy importante esta posición aquí escapular de los hombros, nada de ir completamente contraído, nos extendemos, ¿vale? Y volvemos, si perdemos la sensación del abdomen, volvemos o a toser o a reír. Y mantenemos esa posición. Si hay alguien que se ve muy fuerte en esta posición y que aguanta más de 2-3 minutos, la idea sería alejar los codos del centro del cuerpo, así la tensión abdominal es superior. Y luego ya pues podríamos pasar a una posición final, ¿vale? O cosas así, pero esto ya sería, podríamos catalogarlo como mínimo, Ángel, para muy avanzados, cercano a Bruce Lee prácticamente. Wow. Y estamos hablando de 2-3 minutos, aguantar 2-3 minutos. Si pasamos de 2-3 minutos sería un poco la señal de que debemos subir un poquito la palanca de dificultad. Si estábamos haciendo la posición neutra, pues alejar un poquito más los codos. Si no llegamos ni al minuto, pues acortarla. Ahí serían un poco los rangos. Si no llego al minuto, bajar el nivel de dificultad, y si paso de 2-3 minutos, señal de que hay que subirle un poquito el pistón. Importante, porque todos estos ejercicios que nos trae Roberto no necesitamos ningún material extra, no necesitamos ir a un gimnasio, no necesitamos hacer nada, lo podemos hacer en casa perfectamente. Lo podemos hacer en casa, en la habitación de un hotel en la otra parte del mundo, o sea, no hay excusa, y además es muy poquito tiempo, como ves. Roberto, te dejo descansar y te espero el mes que viene. Muchas gracias, Ángel. Y a todos ustedes les espero también el próximo mes en un nuevo capítulo de Saludables con Diabetes. Si tienen alguna duda, consulten siempre con su profesional sanitario de referencia. Gracias a Abbott Diabetes Care y a Novo Nordisk Pharma por su colaboración en este proyecto, así como la Federación Española de Diabetes. Y ya saben, lo que no se comunica no existe, así que denle voz a la diabetes. ¿Nos vamos? Vámonos.